La pregunta dice lo siguiente. En la figura, las rectas L y M son paralelas. ¿Cuál es el valor de la suma de los ángulos A, B, C y D? Y tenemos cuatro alternativas, ¿no? Una de ellas es la alternativa de no se puede determinar de la información planteada. ¿Ok? Entonces esa también es una opción, digamos, ¿no? Vamos a ver entonces esta pregunta. Vamos a ver esta pregunta. Entonces, la pregunta nos muestra un diagrama donde hay dos rectas paralelas y hay otras dos rectas que las cortan o las intersectan a esas dos rectas paralelas. Entonces, algo importante que nosotros debemos tener en cuenta es siempre analizar dónde se ve esta estructura o este dibujo. Dos rectas paralelas que son intersectadas por una recta oblicua. Podríamos decir que hay dos grupos o dos partes en el dibujo donde se puede apreciar esa construcción. La primera sería aquí. Vamos a marcarlo con un color. Aquí, por ejemplo, si nosotros tomamos esta parte, aquí podemos ver que hay dos rectas paralelas y hay una recta que las cruza, una oblicua a esas dos paralelas. Y otra construcción similar sería esta otra, en el lado derecho, donde las rectas M y L que son paralelas son intersectadas por otra recta oblicua a ellas. Entonces, analicemos por separado esas dos partes para no confundirnos. ¿Qué podemos ver en la primera, es decir, en el lado izquierdo? Notemos que en el lado izquierdo los ángulos A y D son ángulos que forman una pareja interesante. Hemos visto en las propiedades que esta construcción se denomina dos ángulos alternos exteriores o externos. ¿Y qué propiedad cumplen dos ángulos alternos, ¿no? Pero en su posición exterior? Bueno, que estos dos ángulos prácticamente son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que este ángulo que está aquí es un ángulo que corresponde con este mismo que está aquí. Por lo tanto, este también sería A grados. Y como A y D juntos forman un ángulo llano, entonces sabemos que el ángulo A más el ángulo D deben tener una suma de 180 grados. ¿Ya? Entonces, como vemos que el ángulo A y el ángulo D son ángulos alternos pero exteriores, su suma debe ser 180 grados. ¿Qué pasa con los ángulos en la otra parte del dibujo? B y C, vemos que también corresponden a una pareja de ángulos alternos pero exteriores. Es decir, este ángulo de acá está en una posición alterna con este. Que podemos decir que este ángulo C corresponde con este ángulo que está aquí. Este ángulo también debe ser C, ¿verdad? Esos son ángulos correspondientes. Y este B con este C juntos forman un ángulo llano. Por lo tanto, el ángulo B más el ángulo C, pues suman también 180 grados o son suplementarios. Pero notemos que lo que a mí me piden encontrar es el valor de esta suma. Y no es verdad que en esa suma yo puedo reorganizar los términos aplicando la propiedad asociativa de la suma, de manera que esto es lo mismo que decir la suma de A más C y la suma de B más D. Claro, porque no importa en qué orden yo lo sume, voy a obtener el mismo resultado, ¿no? Pero yo aquí sé que la suma, perdón, vamos a corregir esto. Yo puedo organizar los términos de esta suma de manera que la suma de A y D junto
con la suma de B y C, eso es equivalente a la suma de A, B, C y D. Simplemente los he agrupado en un orden distinto, pero eso no cambia el resultado final de la suma. Al final son solo los cuatro términos que se están sumando. Pero yo sé que esto que está aquí vale 180. Aunque yo no sepa cuánto vale A y D individualmente, sí sé que la suma de ambos es 180. Y también sé, por el análisis que hemos hecho, que B más C suma 180. Por lo tanto, si yo quiero saber la suma de A, B y C y D, solo necesito hacer esta suma de aquí. 180 más 180 me va a dar 360 grados. Y esa sería la respuesta a la pregunta, ¿no? A veces uno podría sentirse tentado a marcar la opción D, es decir, no hay suficiente información. Pero el punto es que para yo saber la suma de A, B, C y D, no necesito saber el valor individual de cada letra, es decir, de A, B, C y D por separado. Si me pongo a observar que al obtener estos dos resultados, ahí está la suma en realidad de los cuatro términos, entonces puedo llegar a la conclusión correcta, ¿no? Que la suma es este valor. Pues bien, ahí nos queda la solución de esta pregunta.